Victoria? No la escuchamos, No te Victoria. estamos escuchando, así que te dejamos nomás avanzar con el programa. Les mandamos un abrazo y mañana volvemos. Buen programa. Chau, chau. Bueno, ahora sí espero que en casa me escuchen. Sí, bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta ha sido una semana que ha arrancado con temas bien diversos, bien polémicos todos, en distintas áreas. Tenemos la información del PIT-CNT, que convoca finalmente al paro general parcial para el miércoles 22 de mayo en el conflicto del gas. Tenemos la denuncia del doctor Salle por la adjudicación de Gas Sayago, en fin, con la indagatoria a la propia Marta Jara en el día de ayer, el episodio de Marcelo Hospitale que teníamos ayer en el programa, más allá de la firma del convenio con respecto al tren, saben que siguen las movilizaciones contrarias, no solo al Ferrocarril Central, también al tren UPM. De hecho, va a haber mañana en la facultad, en la Sala Magna, habrá mañana sí es 15, ¿no? Sí, estoy bien. Un diálogo entre distintos autores y especialistas que procura ser un diálogo bien democrático en torno a estos asuntos. En las internas está también complicado, ya saben lo que planteaba Sartori sobre quienes lo atacan o lo difaman en las redes sociales. Está caldeada la cosa. Además, la aprobación para Montevideo de la concertación, muchas novedades, pero hay algunas que pueden doler más que otras o que han de alguna manera generado mayor horror o indignación o tristeza que otras. Nosotros vamos a estar arrancando con una de ellas, que tiene que ver con la muerte de este niño de 4 años en un incendio, en su propia casa, provocada por la pelea entre sus padres. Pero si me permiten antes, otra y que es bien reciente, el fallecimiento de quien en su momento recibiera el premio por su gran labor intelectual, Daniel Vidart, que no sé qué información más concreta tienen ustedes, solo me llegó llegando al estudio que había fallecido. ¿Alguien sabe algo más? Que estaba agonizando hace una semana, estaba en un proceso ya de deterioro, bueno, hubo que demorarle una intervención y luego de padecer, digamos, una enfermedad grave que se agudizó, no había más nada para hacer, pobre Daniel, a pesar de que su cabeza y su memoria seguían brillantes como siempre lo fue, recitando poemas de memoria increíblemente hace 10 días. Bien. Bien, una pérdida sin duda para nuestro país, pero con un gran legado sin duda. Entonces vamos, si les parece, al tema del día de hoy. Repasemos primero la información sobre este incendio en Rocha, en La Paloma, y en qué punto está la investigación, más allá de la formalización que ya hay por parte de la mujer, de la madre. A ver. En la noche de sábado, los vecinos de Barrio Parque, en el balneario La Paloma de Rocha, se despertaron con los gritos desesperados de una mujer. Cuando llegaron hasta el lugar, se encontraron con una modesta casa de madera envuelta en llamas. Adentro estaba un hombre con sus 4 hijos. Él y 3 de los niños lograron salir, pero el más pequeño de 4 años no lo logró y murió en el incendio. Y la casa no quedó nada en cuestión de 10 minutos. 10, 15 minutos, póngale. No quedó nada. Todo madera. Todo madera, prefabricado. ¿Qué va a sacar? Si eso fue un momento, un segundo, pues. Las investigaciones realizadas en el lugar concluyeron que fue la madre de los pequeños quien roció la casa con varios litros de nafta y la incendió. Fuentes policiales señalaron a Telemundo que tanto la mujer como su pareja consumieron drogas ese día y mantuvieron una pelea justo antes de que iniciara el fuego. La mujer tiene profusos antecedentes penales y, estando presa, intentó asesinar a otra reclusa. Fue acusada de intento de homicidio. Su pareja también posee antecedentes. Como consecuencia del incendio, el hombre resultó con quemaduras en más del 50% de su cuerpo. Permanece internado en estado grave en el Centro Nacional de Quemados. Los niños que pudieron salir de la casa se refugiaron primero con vecinos y ahora están al cuidado de familiares. La mujer fue detenida en el lugar y puesta a disposición de la justicia. Un delito de incendio en grado de coautoría y en régimen de reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado a título de dolo eventual. ¿Se pudo comprobar o no se pudo comprobar que ella hubiese iniciado el fuego?
Eso todavía no lo hemos podido determinar con fehaciencia. Sí podemos determinar que ella, de alguna manera, en algún momento, ella tiró combustible, roció con combustible dentro de la casa. No, ella no reconoce los hechos, ella no reconoce. Dice que es inocente, que ella no prendió fuego. Exactamente. ¿Y qué dice? ¿Le echa la culpa, por ejemplo, a la pareja? Sí, básicamente sí. ¿Hay testigos? Hay testimonios que dicen que fue ella la que roció. Sí, exactamente. Hay otra evidencia recolectada que a nosotros no nos cabe la menor duda de que ella roció con combustible dentro de la casa. El hombre intentó salvar al niño. ¿Cómo salen los otros niños? Los niños salieron por sus propios medios. Todos. El adolescente y las 2 niñas. El incendio claramente es intencional. Sí, claramente intencional. Lo determina la pericia, el informe preliminar de la Dirección de Bomberos. Y además surge de la propia instrucción, de las declaraciones. Bien, no sé si han leído o han tenido acceso al informe de Fiscalía, donde además hay otros detalles que dan, o le dan un contexto a esta tragedia, que viene ya con incluso una internación breve en policlínicas por parte del hombre del hogar que había sufrido agresiones físicas por parte de esta mujer, justo cuando y dice, esto lo aportan testigos al informe de Fiscalía, que dice que cuando vuelva a la casa, después de salir de la policlínica, se iba a ir. El hecho es que cuando llega a la casa parece que la que amenazaba con irse es ella y a llevarse al hijo que tienen en común, porque los demás niños no eran en común. Entonces, y después este trágico desenlace. ¿Era evitable esto en algún punto? ¿Hay forma de prevenir este tipo de tragedias, más allá de cuán podamos ir afinando los abordajes que tienen que ver con violencia doméstica? Porque obviamente está un poco en el seno de esta tragedia, ¿no? Tal vez no como lo vemos siempre, que es el hombre hacia la mujer. Acá parecería ser al revés, pero no deja de tratarse de un problema de adultos que se terminan cobrando la vida de niños, ¿no? A mí lo que me hace reflexionar es cuánto hay de marginación en ciertos sectores de la sociedad, producto no solamente, en este caso también de la droga, porque ambos efectivamente consumieron droga, pero además el hijo no es siquiera hijo de ella, es hijo de él. Uh-huh. Y el padre de este niño de 13 años, por lo menos ingresa a tratar de salvar al niño de 4. Tiene prácticamente que hoy tiene casi la vida. mitad del cuerpo quemado, interna y externamente, ¿no? Tiene riesgo de vida. Uh-huh. Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede llegar el ser humano a ese grado como de, no sé decirlo, de primitivismo tal que ni siquiera es consciente de que está efectuando un acto por el cual pueden morir, porque podían haber muerto todos los niños. Sí, el niño de 4 años muere por inhalación de monóxido, o sea que lo mismo puede haber pasado con la de 5 y la de 6. Es decir, a mí estas cosas me hacen reflexionar en este sentido, de que hay un segmento de la sociedad uruguaya que realmente está en una situación, yo diría casi de recuperación, no sé cómo decirlo, pero duele decirlo, pero es así. Bien, pero ¿es la droga o va más allá? Porque hemos asistido a tragedias también sin droga mediante, ¿no? Es la droga, pero en cuanto también, a la forma de vincularse las personas. Pero es esa pérdida de empatía con el otro que está trasuntando también un déficit emocional, porque la droga también estropea la actitud, ¿no? De empatía con el otro, en el sentido de solidaridad, de respeto, de cariño, etcétera. Pero me preocupa porque hay muchas familias en el Uruguay que están en estado de marginar. Como nosotros decimos, marginación en el sentido no económico. Estoy hablando ya de marginación de pérdida de ciertas referencias. Algunos les llaman marginación cultural, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pensás, Virginia? Yo creo que, más allá de que es muy difícil opinar porque la tragedia es tremenda, estamos hablando de que murió un niño de 4 años y creo que no hay nada que se pueda decir que pueda ayudar a entender una situación como esa. Pero me parece que este es un caso de violencia intrafamiliar
que lamentablemente se está viendo cada vez más en nuestra sociedad, que no tiene que ver con las cuestiones de género, porque me parece que es importante separar lo que tiene que ver con una situación de violencia doméstica o violencia de género con situaciones de violencia intrafamiliar, en donde la violencia se da cruzada, en donde hay otros tipos de componentes, en donde la droga empieza a jugar un papel también importante en la formalización de fiscalía. Se hacía referencia en esa internación que tú comentabas hoy que este hombre cuando llegó a la policlínica estaba alcoholizado también, y que lamentablemente este desenlace hubiera pasado más tarde, más temprano, de esta u otra manera. Quiero decir, es tal el grado de la forma de vincularse violenta que adquieren y que se va naturalizando, que más tarde o más temprano termina con un desenlace de este tipo, que evidentemente no era el que nadie quería, pero que por una falta de previsión de los adultos que están sumergidos en una situación que les impide ver las cosas como vemos el resto de la sociedad, terminan pero a ver, pasando esto. falta de previsión, ¿no será un poco más que eso? Se roció una casa con querosén. Bueno, cuando digo falta de previsión, quiero decir, me refiero a cómo nosotros concebimos el riesgo, a nosotros, el resto del mundo que vive en sociedad. Está claro, está claro. A eso me refiero. Bien. Que tienen otros códigos, se manejan de otra manera, hay otras prioridades y otras cosas que desde nuestro lugar a veces nos resulta muy difícil de entender o de comprender. Bien. Graciano. Estas cosas a mí me dejan sin palabras, sinceramente, ¿no? No solamente por el desenlace, sino también porque cuando uno, en definitiva, es la tarea nuestra, ¿no? O sea, de alguna manera la mecánica de este programa lleva a que los temas que están en la agenda, bueno, se convierten en los temas sobre los cuales nosotros formulamos comentarios o damos punto de vista. Aunque más allá de eso, me consta que hay veces que hay temas que están en la agenda que tenemos que abordar que ojalá no claro, tuviéramos pero que hacer. en este caso, por ejemplo, yo lo escuchaba con mucha atención a Virginia, haciendo esa diferencia entre violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia machista, si se quiere. Y yo creo que casos de este tipo justamente nos invitan a revisar todo ese tipo de abordajes ideológicos. Porque cuando entramos ya en esa finera, en esa finura de esto es una cosa, pero esto es la otra, y entonces no hay que confundirlo con otro, yo creo que cuando se llegan a este tipo de desenlaces, lo digo por este caso y por otros tantos casos donde el victimario, sería violencia doméstica y punto. Donde el victimario es el hombre. Porque acá la victimaria fue la mujer. Pero entonces cuando el victimario es el hombre, en fin, tratamos, o algunos tratan, digamos, de darle un abordaje. Yo no sé si fue ese el punto de Virginia. Solo una aclaración. En realidad me refiero porque en este caso el victimario fue el hombre, pero perfectamente podría haber sido la mujer. O sea, en este caso la victimaria, o sea, la que provoca. La víctima fue el hombre, pero perfectamente podría haber sido la mujer. Claro, pero. O sea, no era ¿por qué la distinción entre violencia intrafamiliar y violencia doméstica? Porque, por lo menos desde mi concepción, tiene causalidades distintas, arrancan desde un lugar distinto. La violencia intrafamiliar tiene otras formas y otras características que lo que tiene la violencia contra la mujer. Son cuestiones distintas. Lo que plantea Graciano es cuál es el punto de hacer esa diferenciación. Justamente cuando hay casos tan dolorosos, yo veo que con mucho tino, digamos, se dejan de lado los abordajes ideológicos y se va al drama concreto. Y cuando hay otros dramas donde el victimario es el hombre, donde el desenlace es diferente, se hace un abordaje de otro tipo, donde se busca, digamos, encuadrar esos episodios sangrientos o truculentos o trágicos dentro de una determinada visión, que yo comparto, porque son creaciones ideológicas, culturales, de gente que piensa y razona. Obviamente está muy bien que la gente lo exprese. Ahora, cuando hay hechos que ponen en contradicción o que ponen un signo de interrogación sobre ese tipo de abordaje, entonces la argumentación cambia y vamos a la parte humana, vamos a la tragedia, al desenlace trágico de la muerte de un hijo, al impacto de la droga. Por supuesto que la droga impacta también cuando el victimario es un hombre. Ustedes piensan que los hombres no toman alcohol, no se drogan, no son violentos también. O sea, me parece que ese enfoque de hacer categorizaciones sobre la violencia y cuándo se origina de una manera y cuándo se origina de otra, cuando en realidad lo que estamos viendo es una enorme dificultad que muchas veces tiene desenlaces trágicos como esto, en que las personas puedan llevar una vida más o menos en armonía, que las parejas que tienen responsabilidades con hijos puedan asumir sus responsabilidades
en el contexto que les toca, porque este tipo de episodios sabemos que ha ocurrido en un contexto social muy bajo, económicamente muy bajo, pero nos consta que otros episodios de violencia similar, parecida o algo menor ocurren en otros niveles de la sociedad, donde claramente no hay un problema de marginación económica o social, sino de otro tipo, factores que inciden. Por lo tanto, me parece que pasan cosas, nos pasan cosas, a las personas le pasan cosas, y bueno, no todos tienen las herramientas como para poder encauzar esos conflictos que todos tenemos, conflictos interiores y conflictos con los demás. Encauzarlo de una manera que no, genere daño, heridas, o en este caso muerte de niños, como lamentablemente ha ocurrido, ¿no? Bien, Vero. No comparto lo que Graciano dice. Me parece que cuando se trata justamente, tú lo mencionabas hoy, bueno, se pudo haber evitado. Es importante hacer un diagnóstico de las cosas que suceden. Y me parece que no es un tema ideológico, es un tema de buscar causas concretas de determinados hechos. En este caso creo que tenemos que buscar causas concretas. La actividad delictiva, la droga, cómo se vinculan con el cuidado de los niños, el Estado, la intervención del Estado. Hablamos de una mujer que tiene antecedentes penales, nadie vio, nadie percibió que había riesgo para todos esos niños que estaban bajo su custodia. Me parece que son cosas que tenemos que profundizar, más allá de, por supuesto, de lo trágico del hecho. Y no es en vano que se hacen distinciones de los tipos de violencia, porque si uno no distingue los tipos de violencia, me parece que no puede trabajar como sociedad, como Estado, con políticas concretas sobre cómo prevenir, combatir y advertir de lo que cada tipo de violencia lleva. Evidentemente que estamos hablando aquí de una situación donde la droga, la delincuencia, el desamparo de estos niños en esas circunstancias no lleva específicamente a un tema de género, pero hay otros casos donde sí, y donde el abordaje puede ir por ese lado. Entonces me parece que no es una distinción vana, ni es una cuestión ideológica, porque ahora a todo le ponemos la cuestión ideológica o los lentes de la ideología. Son cosas concretas. Si algo sucede por determinada razón, y esas razones se pueden identificar, y se repiten, y se repiten, y se repiten como sociedad, y podemos trabajar sobre ellas, ¿por qué tenemos que despreciarlas? Al contrario, tenemos que abordarlas. En este caso, yo creo que vamos por otro lado. No estamos hablando de un caso de violencia de género, estamos hablando de otro tipo de problema de convivencia que está más vinculado a las adicciones y a la delincuencia, y creo que allí el Estado también tiene responsabilidades concretas, ¿no? Yo no discuto eso, y perdón que tome un segundo para contestar lo que dice Verónica. Yo no desprecio eso ni nada por el estilo. Simplemente creo que a veces algunos pecan, de demasiado ambiciosos cuando creen encontrar la fórmula o la respuesta a ciertas cuestiones íntimas de las personas o de las relaciones humanas, que pueden creer que se agota en determinado abordaje. Y luego la realidad nos muestra que la realidad es mucho más compleja, que no entra dentro de una categoría, que no entra dentro de un libro o dentro de un estudio sociológico. Es mucho más amplia, y yo creo que simplemente hay que tener la modestia de estar abierto a que la realidad muchas veces golpea los planteos ideológicos o racionales, y hay que tener la humildad y la sencillez de aceptar que a veces las cosas no son como uno cree que son, sino como son realmente, y tener la apertura de entender, capaz que este abordaje era demasiado sectario o demasiado limitado, y hay situaciones que claramente exceden ese tipo de cosas, y como bien dice Verónica, hay que encontrar las causas. Pero si se buscan mal las causas, no se van a encontrar las soluciones correctas. Tú estás pensando que solamente se habla de violencia de género. Me parece que en una sociedad se tiene que convivir con distintos abordajes. Ese ha sido uno de los abordajes. También tenemos que abordar este caso, que creo que desafía a ese abordaje, lo dejamos a un costado y vamos por otro lado. Pero tienes que convivir todos los abordajes. No hay una sola manera de la violencia. Bien, a ver quién más. Agrego algo a lo que decía Verónica, perdón, y breve, porque así puedo ampliar esta señora, la mamá, aparentemente incluso estuvo, no sé, fue como condenada, pero al fin y al cabo, como no pudo cometer el homicidio cuando estaba presa, se la perdonó, pero también tuvo violencia estando detenida, intentando matar a una reclusa, ¿no? Uno se pregunta cómo esa mujer sale a la calle esos niños, y tiene 4 niños bajo su custodia. Miren este mensaje. Esto demuestra que la vida de los niños no interesa a nadie, porque la pregunta es, ¿cómo es posible? Lo escribe Vianey González. ¿Cómo es posible
que esa mujer con ese prontuario pudiera estar a cargo de esos seres inocentes. Esos niños debían haber sido retirados de la tenencia de esta mujer. Esa es la pregunta. Yo quería ir a eso, justamente, pero un pequeño paréntesis. Usar el término ideológico en forma peyorativa rebosa ideología, digo. Ideología tenemos todos. O sea que me parece que es esa cuestión de que todo lo que apunta a esto es ideológico y por lo tanto se usa calificándolo como peyorativo, ¿viste? Me parece que no. Ideología tenemos todos y el que diga que no está teniendo una postura ideológica. Pero pará, yo lo digo, no te sientas aludido, lo digo en general. Pero si estamos hablando de eso, ¿cómo no me voy a sentir aludido, Alfredo? ¿Puedo terminar el tema porque quiero hablar de otra cosa? Decir. Quiero hablar de otra cosa que me parece mucho más importante. Simplemente te digo que no es peyorativo y no es descalificativo. Y tú no podés decirme que yo descalifico, porque yo no descalifico. Doy simplemente un punto de vista. Entonces, tú no digas que no aludí, ¿por qué estás aludiendo? Por favor, bien, Alfredo. ¿y cuál es el punto, Alfredo? Para mí el punto central es lo que decía esta televidente. Yo creo que, en definitiva, acá, como sociedad, estamos fallando cuando no ponemos los niños en primera como prioridad. ¿Tá? Yo soy así absolutamente partidario de que en determinadas situaciones hay que sacarle la patria potestad, porque los gurises tienen que estar primero. Y si defendemos los gurises por sobre todas las cosas, me acuerdo cuando vino este padre, ¿te acordás? Que vos decías, estamos centrando en el hombre, la mujer y el niño, eso me quedó grabado. Y acá este caso igual. Tenemos que centrar en el niño. Hay gente que lamentablemente no está capacitada por X motivos a tomar cargo de sus niños. Entonces, como sociedad, me parece que lo primero que hay que proteger es a los niños y buscar la forma, no de apilarlos en centros del INAU donde los maltratan. No, estamos hablando de un tratamiento sano, bueno, educativo, etcétera. Pero me parece que el tema de la patria potestad hay que tomarlo en serio como sociedad frente a situaciones de este tipo, porque estas muertes son evitables, ¿tá? Y los maltratos que sufren o un montón de abusos que sufren los gurises también son evitables. Entonces, ahí me parece que hay que ser mucho más rígido, mucho más duro como sociedad, defendiendo a nuestros niños. Bien, sí, Ale. Yo iba a hacer justamente en el punto que plantea Alfredo, y para no insistir más sobre esa perspectiva, digamos que Uruguay, el mayor número de pobres del Uruguay son niños. Es decir, estamos rodeados de contundentes pruebas que al sector de la sociedad que peor tratamos, todos, con distintas responsabilidades, pero todos, es a los niños. Entonces, cuando la desgracia, incluso algunas miradas, yo quiero ser muy cuidadoso en estos términos porque yo estoy a favor yo me considero feminista en el sentido de la igualdad de derechos, estoy a favor de toda forma de violencia de género. Sin embargo, advierto... Estoy en contra, perdón. Estoy a favor de la lucha en contra ¿no? Sin embargo, también advierto que esta violencia de género, paradójicamente, estas circunstancias de injusticia que salpica para todos lados, siempre en cualquier circunstancia, nunca quedan afuera del asunto. Es más, muchas veces ven agravada su situación. Los niños de esos hogares, los niños de esas casas, los niños de esas ciudades, los niños de nuestro país. Y es un asunto sobre el cual deberíamos, cada uno desde su sitio, con la fuerza relativa grande o pequeña que cada uno tengamos, que deberíamos tener como en la manga de exigencia permanente a los precandidatos ahora y candidatos después. ¿Qué vamos a hacer con los niños cuando usted gobierne? ¿Cómo vamos a hacer para que haya menos niños pobres en el Uruguay? Es un asunto que han gobernado blancos, han gobernado colorados, ha gobernado la izquierda, lo seguimos teniendo como una vergüenza que nos mira a los ojos todos los días, y como es tan grande y tan fuerte esa vergüenza, decidimos mirar para el costado, porque no votan, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y de pronto nos sorprendemos cuando la desgracia nos pega en el hígado. Pero la desgracia es constante, habitual, cotidiana, permanente, arriba, abajo, en el centro, por derecha, por izquierda. Los niños de nuestro país son los pobres. ¿Cómo dormimos con paz frente a esa realidad? Es un asunto que me parte el alma. 62% de niños nacen en hogares pobres en el Uruguay de hoy. Esa es una cifra acalambrante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí es prioridad uno. Hay un sociólogo, Gustavo de Armas, que dice... Gustavo de Armas de la UNICEF. Que si nosotros, claro, en un informe que hace UNICEF, dice... Nadie lo escucha. Si no hubiera pobreza a nivel de los niños, el Uruguay tendría pobreza 1%, casi cero. Sería... Quiere decir que los pobres, esa pobreza que nosotros engordamos, la engordamos en base a los niños. Cuando yo hoy hablaba de la marginación y la falta de empatía, son niños
que incluso adquieren desde pequeños por falta de estímulos, etcétera, y porque viven en ese hacinamiento y esas condiciones, digamos, casi infrahumanas, también crecen con menor desarrollo neuropsicológico, con problemas de aprendizaje, etcétera. Entonces, yo coincido contigo, los niños son los que nos interpelan, y no solamente por este tema de violencia que es tan trágico y termina muriendo un niñito, y el abuso sexual que hay últimamente, que no se da solo en sectores pobres, que no se da, el abuso de los menores, que es una tragedia, pero lógicamente aumenta en sectores carenciados, porque por la promiscuidad, porque los padres, además de pronto las familias no son ni siquiera los mismos padres. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, si me permiten. Ya volvemos. Más de uno aquí está preguntándose ¿y qué hizo la izquierda en estos últimos 15 años de gobierno para combatir o entender las causas de fondo de este asunto, como la evocan varios, que son, bueno, es la infantilización de la pobreza, ¿no? Pausa y ya venimos. Será mejor que aprenda